EMT Podcast, Atención Prehospitalaria, Emergencias y Cuidado Crítico. Bienvenidos. Saludos a todos y bienvenidos a este podcast, su podcast de Emergency Medical Training, podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Hoy para mí es un día muy especial, es un podcast que he estado esperando durante mucho tiempo porque en Emergency Medical Training hemos tenido toda la intención de abordar este tema de la forma, yo creo que más rigurosa posible. Les presento a una de las personas más importantes de nuestra compañía, una persona que se ha dedicado en los últimos años a formarse y a ser muy riguroso con la evidencia, y es Jairo Rentería. Jairo Rentería es parte de nuestro grupo de instructores, es parte de la familia de EMT, y Jairo se ha formado como epidemiólogo y saludista público. Jairo, bienvenido y muchas gracias por estar acá, esta que es tu casa, y cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy, de cuál es el tema en el que nos vamos a centrar. Bueno, Alejo, audiencia, muy buenas, espero que todos estén muy cómodos. Hoy vamos a hablar de una cosa que es poco frecuente cuando hablamos de reanimación y es de la evidencia. ¿Por qué creemos tanto en lo que las guías nos dicen? ¿Cómo interpretar aquellas recomendaciones que de forma tan estricta a veces nos memorizamos y seguimos adelante? Yo creo que este es un tema bastante curioso, porque como abordaremos durante toda nuestra conversación del día de hoy, Alejo, no hay evidencia sólida. Y a pesar de que en los últimos años se ha invertido muchísimo dinero, que se ha hecho muchísima investigación, que las guías se han difundido, que inclusive se han vuelto obligatorias para todos los profesionales de la salud en la mayor parte del mundo, la supervivencia de los pacientes en parada cardíaca no cambia. El tema es que, a pesar de que se hace de forma estricta, muchas de las intervenciones no parecen impactar lo que nos interesa a nosotros, que es la supervivencia, un buen desenlace neurológico de nuestros pacientes. Yo no quiero que eso pase de corrido. La gente crea que la guía no tiene recomendaciones, que no tiene evidencia. Lo que nosotros queremos transmitir en la de hoy es que la evidencia que existe desafortunadamente no es del rigor metodológico al que estamos acostumbrados en otras áreas de la medicina, en otras áreas de la atención médica, pero desafortunadamente es lo único que hay. Y con lo que hay, los expertos en estos temas han unido los retazos para sacar las mejores recomendaciones posibles. ¿Vale? A forma de preámbulo, te cuento que los datos en parada cardíaca están muy bien descritos en Estados Unidos. Por fuera de Estados Unidos tenemos mucha variabilidad. Sin embargo, pues vamos a poner la referencia norteamericana como el punto de partida. El paro cardíaco lo clasificamos dependiendo del lugar en el que suceda y de las personas que lo atienden. Entonces, el paro cardíaco extrahospitalario, el paro cardíaco intrahospitalario. Muy bien, Jairo, es una excelente apreciación y nos vamos a centrar porque las guías que utilizamos en esta parte del mundo generalmente son las partes o las recomendaciones que se hacen a través del comité de enlace y que muchas veces se publican en Circulation. Otras partes del mundo, en África, en el sudeste asiático y demás, utilizan formas de reanimación que ustedes se sorprenderían con eso, y vamos a llevar a cabo en algún momento un podcast para hablar de cómo se reanima en el mundo, por fuera de lo que nosotros conocemos y por fuera de esas recomendaciones. Pero sin más preámbulo, Jairo, me gustaría mucho que revisáramos los datos epidemiológicos, cómo está el mundo, qué sucede y qué tal o qué tan grande es el problema de la muerte súbita y la parada cardíaca. Claro que se le mira aproximadamente el 10% de los pacientes que paran por fuera del hospital sobreviven a su primera hospitalización. Estoy claro en la primera hospitalización porque hasta la mitad de ellos vuelve y para en el siguiente año. De este 10%, 8% tienen un buen desenlace neurológico. O sea, se van para la casa y son capaces de reintroducirse a las actividades que realizaban antes de la parada cardíaca. A pesar de las campañas que buscan entrenar a las personas en la atención de la parada cardíaca extrahospitalaria, llámense primeros respondientes o profesionales de salud que los atienden por fuera del hospital, la supervivencia ha alcanzado una meseta.
desde el 2012 no existen intervenciones que impacten de forma significativa la supervivencia. Resulta que es que los dos elementos que hemos identificado como los más importantes para que la gente sobreviva más, que son que quien está presente al momento de la parada cardíaca, o sea, el primer respondiente empieza a RCP, apenas sucede en el 40% de las veces. El uso del TEA, cuando está indicado en esos riesgos desfibrilables y los escenarios prehospitalarios, solamente se registra en el 12% de los casos. Esto en un país que tiene campañas para el colegio, para las universidades, para los centros con aforos, para los centros de acumulación masiva de personas, y que tiene un sistema de emergencias prehospitalarias mucho más organizado. Y que tiene un registro de paro. Hay un registro nacional de paro donde los condados tienen que registrar los paros, tienen que registrar el retorno a la circulación espontánea, suelen registrar también la llegada al centro hospitalario con vida, sobrevivencia a la alta hospitalaria y evidentemente evalúan con las escalas que se utilizan de compromiso neurológico posterior al alta. Eso es un compromiso que han hecho y hay algunos condados que tienen unos muy buenos datos, unos buenos números, Jairo. Quizás el estado recientemente que ha tenido mejores datos es el condado de el King County, arriba en el norte del país, en el estado de Washington, pero Jairo lo dices de forma magistral. La razón fundamental por la que King County tiene buenos datos es porque tiene muy buenos primeros respondientes entrenados. O sea, ellos se la jugaron toda para que la primera respuesta sea quizás el eslabón más fuerte en la cadena de supervivencia. Ahora, en la parada cardíaca intrahospitalaria, los datos son un poquito mejores. Esperamos que aproximadamente 1,2% de los pacientes que ingresan al hospital van a presentar una parada cardíaca. La posibilidad de sobrevivir a la alta hospitalaria es mucho más alta, 25%, 2,5 veces más. Y que no sobreviva a un mejor desenlace neurológico es del 82%, o sea que es capaz de reintroducir a lo que hacía antes de la parada cardíaca. Y luego de intentar analizar cuál es la diferencia entre una y otra supervivencia, el único factor que de forma recurrente se asocia con mejores desenlaces es que a las personas que paran en el hospital se demoran menos para empezarles a dar compresiones. Estos primeros respondientes, entre comillas, en el hospital son profesionales de la salud que están entrenados un poquito mejor en la ejecución de las habilidades de reanimación. Y parece ser que es la suma de esto, en el menor tiempo posible, lo que mejora el desenlace de los pacientes. Entonces uno diría, bueno, si yo sigo al pie de la letra cada una de las recomendaciones, podría tener los mismos desenlaces de mis pacientes. Y resulta que no. Vamos a hablar entonces, ¿por qué creemos nosotros que eso no sucede? Hablemos cómo se conforman las guías de Alejo. Y las guías que están reconocidas en el mundo son las guías de la Sociedad Americana del Corazón. Las guías de la Sociedad Americana del Corazón son creadas por un conjunto de expertos en muchos temas, en emergencias médicas, atención hospitalaria, cuidado crítico, cardiología, toxicología, neurología, investigadores, saludistas públicos, así como expertos de cada uno de los temas. Todos ellos, entonces, hacen parte de la Sociedad Americana del Corazón, quien a su vez hace parte del Comité Internacional de Enlace en Reanimación, que es la ICO. En el ICO existen otras sociedades científicas, quienes en últimas terminan generando mesas de discusión intelectual que salen a recomendaciones. Pero específicamente para un personal de la AHA se encarga de revisar el manuscrito y dar su retroalimentación del manuscrito. Estos trabajadores de la AHA, este personal de la AHA, liberan sus conflictos de interés y dice, ve, yo me dedico a esto, yo me dedico a esto, yo sé de esto, me paga esta persona, y luego de liberar conflictos de interés, yo considero que lo que deberíamos hacer es esto, es esto, es esto. Entonces, la recomendación creada por el grupo de expertos multidisciplinarios pasa por los expertos AHA
son ellos quienes en últimas terminan presentando la propuesta. Entonces, para uno poder tener de acuerdo a tantas personas, lo que ellos hicieron fue inventarse un sistema que les permitiera hablar el mismo lenguaje. Hay un aspecto importante que debería tener la audiencia en consideración, y es que si bien es cierto para la formación del programa de American Heart y lo que se publica en Circulation, American Heart se encarga precisamente del arbitramiento, pero no es el único ente responsable. El International Liaison Committee on Resuscitation, el ILCOR, que de hecho tiene ya una gran cantidad de años formado y que su nombre también es un acrónimo de illness, corazón, o más o menos como en italiano, que lo trataron de llevar de esa manera, está conformado de forma muy importante por las dos más importantes agencias que son American Heart y el Comité Europeo de Resucitación, pero no son las únicas. También hay una asociación canadiense de Heart and Stroke Foundation, el Concilio Australiano, el Concilio de Sudáfrica y uno muy recientemente formado que es el Consejo de Latinoamérica de Resucitación. Ellos tienen cabida en ILCOR. Ellos evalúan la evidencia, pero las publicaciones en última instancia se llevan a cabo en la revista de American Heart, que es en la revista American Heart, que es Circulation, y en la revista del Concilio Europeo, que es Resuscitation. Muy bien. La guía de la APA tiene una cosa que yo nunca antes había leído, o con certeza sí la había leído, pero había pasado por encima, y es que ellos dicen, miren, estas recomendaciones están diseñadas principalmente para los proveedores de salud norteamericanos, quienes quieren estar actualizados en soporte vital básico y soporte vital avanzado. ¿Por qué? Pues porque el mayor grupo de evidencias es norteamericano. Y ahí ponen luego y dicen, bueno, y también para cualquier persona que esté interesado en buscar información con mayor profundidad en resucitación. Entonces vamos a partir de ese punto, ¿cierto? Todas esas recomendaciones surgen como una necesidad de respuesta para el sistema de salud norteamericano. Entonces, mira, ¿qué hace todo este grupo A? A dice, vamos a darle una clasificación a la evidencia de dos formas y lo vamos a llamar clase de recomendación y nivel de la evidencia. La clase de recomendación, ¿a qué se refiere? Hombre, yo, ¿cómo le recomiendo a los profesionales de la salud que ejecuten la intervención o lo que yo les voy a recomendar? Entonces, dicen, lo clasificamos de 4 formas. Una recomendación en clase 1 quiere decir que esa recomendación debe hacerse. Y es una recomendación fuerte a favor. O sea, hay evidencia que dice que eso sirve. La recomendación clase 2 la subdividen a su vez de 2 formas, 2A y 2B. 2A quiere decir que es una recomendación de fuerza moderada y que con los datos que hay, ellos sugieren y consideran que es razonable realizar dicha intervención porque puede ser útil, porque es efectiva o porque puede ser beneficiosa. La recomendación 2B es una recomendación a favor, pero es una recomendación débil. En caso de que no exista otra alternativa, parece ser razonable realizarla, pero que desafortunadamente la evidencia no está bien establecida, o la evidencia es poco clara, o no hay evidencia. Y por último, aparece la recomendación clase 3, que es una recomendación en contra de dicha intervención. Y puede estar en contra por cualquiera de las dos razones. Número 1, una recomendación en contra fuerte, o sea, no lo realice. ¿Por qué? Porque dicha intervención ya demostró que genera daño. O la segunda razón es una recomendación en contra moderada o débil, en la que dice, mire, yo recomiendo que no lo hagan porque dicha intervención ya demostró que no sirve. Entonces, clase de recomendación, 1 a favor fuerte, 2 a favor moderado, 2B a favor débil y 3 en contra. Yo creo que la mejor forma de poderlo entender básicamente es en el asunto del riesgo-beneficio. Es decir, una intervención clase 1 definitivamente hay que hacerla, es lo que se debería hacer. Las dos es quizás sea una buena opción hacerla y las deberías considerar, y la clase 3 definitivamente no debería ser considerada.
ellos, ¿cómo hacen para decir que una recomendación se debería hacer, de pronto se debería hacer o no se debería hacer? Pues toman en consideración la evidencia y dicen, hombre, por la consistencia de la evidencia, por las otras alternativas que tenemos y por el impacto que esa intervención parece tener en el paciente y en la sociedad, ¿es mejor hacerla o es mejor no hacerla? Desafortunadamente, la clase de recomendación no se correlaciona con la calidad de la evidencia. Para hablar de calidad de la evidencia, entonces utilizan una segunda clasificación y se llama nivel de la evidencia. Esta es más sencilla. Dice nivel A, nivel B, nivel C. En el nivel A, en teoría, son las recomendaciones que se dan a partir de los niveles más sólidos de evidencia, que son los ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad tecnológica. Si por lo menos tienen dos ensayos clínicos que avalan esa conducta, dicen esta es una recomendación nivel A. El metaanálisis de los ensayos clínicos de alta calidad también incluye dentro del nivel A. El nivel B, entonces habla de una calidad, de una evidencia de calidad moderada. Y aquí incluimos RCTs de alta calidad, solamente uno, RCTs de moderada calidad, uno o más, o el metaanálisis de estos ensayos clínicos aleatorizados de moderada calidad. Y también incluimos los ensayos clínicos no aleatorizados o las investigaciones observacionales que son un excelente rigor metodológico. Ellos clasifican la recomendación B como BE si se basa en ensayos clínicos aleatorizados de moderada calidad, o una recomendación BLE cuando no se basa en ensayos clínicos aleatorizados, sino en ensayos observacionales de buena calidad. Y en registro. Y en registros. ¿Qué es un registro? Es yo como entidad anoto todos mis casos, pero los anoto con un excelente rigor y luego soy capaz de analizar los datos que realizan. Hay un aspecto importante, Jairo, y es que muchos de los estudios también esperan, o muchos de estos ensayos clínicos de alta calidad, espera que puedan llegar a ser multicéntricos, que sean multipoblacionales, y eso es muy difícil, es muy costoso y generalmente, mientras más grande, tú que eres epidemiólogo, nos puedes aclarar, si un estudio más grande puede ser más ambicioso, tener muchos más sesgos, tener más posibilidades de no poder demostrar el efecto causal o que lo que estemos demostrando no ocurra, que hayan también algunos otros sesgos de publicación, donde a veces mucho de lo que se investiga que es patrocinado por la industria, si no se obtiene el resultado que se espera, no se publica. Es correcto. Por último, tenemos el nivel 6. El nivel 6 quiere decir que son estudios que se salen de los anteriores. Entonces, ¿cuáles son? Estudios observacionales que tienen limitaciones metodológicas. Ojo, no que sean malos, sino que no se tuvo en cuenta aspectos que para los investigadores fueron importantes y que significan unas limitaciones desde el punto de vista metodológico. Jairito, hay una cosa que yo creo que vale la pena aclararle a nuestra audiencia, porque a mí me costó mucho entenderlo. Muchas de las intervenciones en reanimación no pueden ser sometidas a ensayos clínicos, entonces nunca van a haber ensayos clínicos de algunas intervenciones. Entonces valdría mucho la pena que muy rápidamente le recordaras a nuestra audiencia cuáles intervenciones, por ejemplo, no pueden ser sometidas a un ensayo clínico y nunca vamos a tener un ensayo clínico de dichas intervenciones. Cuando nosotros nos planteamos hablar de cualquier investigación, debemos partir de la posibilidad de que esa investigación nos muestre algo nuevo. No tiene sentido que yo investigue, y eso va a sonar muy burdo, que si yo decapito a alguien o más, entonces a uno los decapito y a otros los decapito. No tiene sentido, pues yo creo que nadie tiene la duda de que decapitar a alguien o matar. Entonces, cuando tu pregunta de investigación no va enfocada en responder el problema, no se puede investigar. O cuando, para tu poder probar la pregunta de investigación debes someter a los pacientes a un riesgo totalmente innecesario, tampoco lo puedes hacer. Un ejemplo es, con lo que sabemos en la actualidad, no podemos
O a unos los desfibrilemos y a otros no, en fibrilación ventricular. Es correcto. Entonces, sería un riesgo que ya sabemos que es desfibrilable, pues no podemos decir a este lo desfibrilo y a este no lo desfibrilo, a ver cuál le va mejor. Desde el punto de vista ético, ninguna de las investigaciones tiene sentido. Así como tampoco alejo, yo puedo inventarme intervenciones que se me salgan de la cabeza. Por ejemplo, el golpe precordial. En algún momento salió de que el golpe precordial tenía algunas utilidades en los pacientes que estaban en esa fase eléctrica de la parada cardíaca, los segundos después de haber parado. Pero es que yo no puedo en esos momentos a unos decir a bautizar al golpe precordial, esto es cuánto es la diferencia, porque desde el punto de vista de la plausibilidad clínica es un poco probable que el golpe precordial no es una intervención comparable. Y aún más importante, siempre que vamos a comparar intervenciones nuevas, debe compararse el placebo, o lo que usualmente utilizamos como placebo, debe ser aquella intervención más básica que haya demostrado su efectivo para la población. En el escenario de la parada cardíaca, la tenemos calidad que da compresiones de ventilación y de desfibrilación precoz mínima que debemos hacer. Bueno, Jairin, antes de continuar, hay un asunto que me parece muy particular y es que muchos recuerdan que en las guías, cuando se publicaban y que se sigue utilizando esto que nos acaba de explicar Jairo de forma amplia y suficiente que se llama la escala GRADE, hay un nivel de evidencia que también a veces se muestra que es el nivel indeterminado y que hay algunas intervenciones que son indeterminadas y que a veces las dejan y que hacen parte. Les voy a dar un ejemplo. Una de las intervenciones que es indeterminada es el uso de la lidocaína como antiarrítmico. La amidarona, por ejemplo, es nivel 2B, o sea, de muy poquita evidencia. Y nosotros pensamos que muchas de las intervenciones que hacemos son intervenciones 1, o creemos que todo lo que hacemos es 1, pero no se preocupen, que en la medida en la que avance esta conversación, vamos a ir desglosando cada intervención y qué nivel de evidencia tiene. Es correcto. Dentro del nivel de evidencia, en el que hablamos de que no hay ensayos ni autorizados ni tampoco ensayos observacionales de alta calidad, estudios observacionales de alta calidad o registros de alta calidad. En ese nivel C aparece también la famosa recomendación de expertos. La recomendación de expertos hay que verla mano con muchísima precaución, porque si nadie sabe del tema, yo que sé un poquitico, pues soy el experto del tema, pero no quiere decir que yo sea la autoridad. Sin embargo, en el escenario de la reanimación, como hemos dicho que hay cosas que no podemos probar, pues es muy valioso la experiencia de aquellos que llevan mucho tiempo reanimando. Y en aquellos focos de evidencia donde no hay nada de investigación, utilizamos el concepto de los más expertos para generar una. Y ese es un nivel de evidencia C, es el más bajo que tenemos dentro de la guía. La reanimación cardiopulmonar es tan compleja que tenemos que recordar que existen diferencias por edades. No es lo mismo reanimar un neonato que un lactante, que un niño o un preescolar, un escolar, un adulto, y que definitivamente se arranca desde la reanimación básica, intervenciones avanzadas, y la intervención avanzada no se limita solamente a la interpretación del algoritmo. También se habla del cuidado posparo cardíaco, de la búsqueda activa de la causa de paro y de la solución de la causa de paro. Así que entenderán que para cada grupo de edad es un universo y que las intervenciones que quizás funcionan en un grupo de edad no van a funcionar en otro. Y por esa razón la gente se entrena para reanimar neonatos, para reanimar niños y reanimar adultos y hay cambios muy importantes, aunque muchos de los pilares de la reanimación se conserven en los grupos diferentes de edad. Es correcto. A pesar del dinero, de la inversión, de que hay más investigaciones, el nivel de la evidencia no cambia, sigue siendo muy bajo. Mira, yo les dije cómo se clasifica. Entonces, aquí viene la parte que es más impactante, la guía. Entonces, uno dice, la guía tiene 250 recomendaciones. A mí me encantaría que la mayoría de ellas tuviesen un alto nivel de evidencia. Nivel A, o sea, el que está basado en por lo menos 2 ensayos clínicos de alta calidad. Apenas hay 2 recomendaciones en la guía. 2 recomendaciones de nivel A. Ya vamos a hablar de ellas. No, Jairo, es impactante. Es tremenda. Nivel B, o sea, las que se fundamentan en ensayos clínicos de calidad moderada o estudios observacionales muy bien hechos, por registros clínicos y registros de casos muy buenos. Hay
con limitaciones poblacionales que se hicieron solamente. Limitaciones poblacionales que se hicieron en un solo centro, que el registro de datos no es confiable, El número de pacientes la es pequeño. asignación de los desenlaces no es confiable, todos esos que no pueden controlar. Son tantas las posibilidades para la comunicación tecnológicas que me imagino que para el grupo que creó la guía esto tuvo que haber sido una cosa súper retadora. Yo estoy seguro que la razón por la que no salen días de reanimación anual, como sucede para enfermedad coronaria, para ACV, como sucede para sepsis, es porque revisar primero evidencia de diseños metodológicos interrogados es más difícil porque debe haber mucha información, pero a veces esta información no debe servir para mucho, de las cuales no cambia, porque todo lo nuevo es lo mismo o no viene nada. De acuerdo, absolutamente cierto, y porque finalmente no solamente se trata de qué se revisa. Jairo, tú sabes que al día la cantidad de cosas nuevas que se publican son muy altas y poder establecer si realmente tienen el rigor, si pueden llegar a ser arbitradas, arbitrar va a tardar mucho tiempo y se necesita un grupo muy grande de expertos que realmente pueda seleccionar que de esto sí vale la pena que sea arbitrado, que de esto sí vale la pena que sea juzgado y que de esto deberíamos tener en consideración como para continuar. Bueno, y cuando hablamos de la clase de recomendación, el panorama es un poquito más alentador, pero también siguen existiendo más recomendaciones débiles a favor o en contra que recomendaciones fuertes. Entonces, recomendaciones fuertes a favor hay 78, clase 1. Recomendaciones clase 2A, o sea, moderadas, hay 57. Recomendaciones clase 2B, o sea, débil a favor, hay 89, la mayoría. Y las recomendaciones clase 3, en las que no hay beneficios, son 15. Y en las que está demostrado que dicha intervención genera daño, son 11. Y en total tenemos 250 recomendaciones. Entonces, para resolverle la pregunta que todos tenemos cuando nos hablan de evidencia en reanimación es, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que están basadas en ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad, en los metaanálisis de esos ensayos, en más de 2 ensayos clínicos aleatorizados? Pues son 2. Y son 2 recomendaciones que luego de haber invertido tanto dinero, Alejo, la conclusión es no hay beneficio. Entonces, la primera recomendación, clase 3, no beneficio, con un nivel de recomendación A, o sea, el nivel más alto de recomendación dice, el uso rutinario de dispositivos para medir el umbral de impedancia durante una RCP no se recomienda. Porque no sirve. Porque no hay diferencias, o por lo que esos ensayos no encontraron diferencias. Y la segunda recomendación nivel A dice que administrar líquidos intravenosos fríos para enfriar a un paciente que está en el estado post-parada cardíaca en el escenario prehospitalario no sirve. O sea que básicamente lo que sabemos es de lo que no deberíamos hacer. Es correcto, porque a veces es tan difícil demostrar que las intervenciones son exitosas que después de invertir muchísimo dinero, terminamos confirmando algo que nos sospechábamos. Entonces, mira, a mí esto me generó mucha curiosidad y estamos muy seguros de cosas que no hay que hacer. Pero y entonces, cuando hablamos de las cosas que sí hay que hacer, como la recomendación. El objetivo de la guía, y yo quiero que todos nuestros oyentes tengan esto muy claro, tanto el objetivo de las recomendaciones de la guía, así como los objetivos de los equipos de reanimación y de las personas que participan en la reanimación, es mejorar la supervivencia de los pacientes. No solamente que salgan de la parada cardíaca, sino que logren reintroducirse a sus actividades diarias, lo que hacían antes de parar. Entonces, todas las recomendaciones van enfocadas a eso y esperamos y la recomendación de realizarlas será más fuerte para aquellas recomendaciones que de acuerdo a la evidencia actual pareciese que mejoraran la supervivencia. Yo quiero invitarte, Alejo, a que pongamos en práctica y en perspectiva las recomendaciones de la guía. Y yo quisiera que lo hiciéramos de forma organizada, de forma progresiva,
para que hagamos consciente lo que nosotros hacemos en la reanimación. Entonces, acompáñame vos como autoridad del soporte vital básico y avanzado. Yo te pido que vos me ayudes de lo que sabemos y lo que enseñamos. Y yo intentaré hacer la interpretación de la recomendación. Entonces, ¿qué dice la guía de cómo diagnosticamos un paro cardíaco? Ojo, primero, o haciendo la salvedad de cómo lo diagnosticamos por un primer respondiente y cómo lo diagnosticamos por un personal de la salud. Entonces, es un asunto que parece bastante obvio y en rigor lo es, pero se habla que si una víctima está inconsciente o no responde o tiene falta de respuesta, que tiene una respiración ausente, está en apnea o tiene gasping, y que una persona, un reanimador lego con esto y solamente con esto debería asumir que está en parada cardíaca, ni siquiera necesita buscar pulso o ni siquiera tiene que estar absolutamente seguro de la ausencia de pulso, solamente basta con que no tenga conciencia y que tenga ausencia de respiración o gasping. Con eso se hace el diagnóstico de parada cardíaca para los que se denominan como reanimadores legos. Y hay una diferencia sustancial para los proveedores de salud que deberían, además de lo anterior, chequear el pulso durante no más de 10 segundos y definitivamente no debería haber pulso. No hay que ponerse a buscar ni a monitorizar, no hay que ponerse a hacer nada diferente, ni a auscultar, ni nada. Solamente ante la falta de respuesta, una respiración ausente o en gasping y la falta de pulso durante al menos 10 segundos, me configura un paciente en parada cardíaca. Muy bien, entonces la guía cómo nos clasifica estas recomendaciones. Nos dice, en ambos escenarios, tanto para el reanimador lego o ese primer respondiente como para el trabajador de la salud, es una recomendación clase 1. O sea, es una recomendación fuerte a favor. Es lo que hay que hacer. Pero el nivel de la evidencia dice es un nivel C con datos limitados, porque la recomendación la basamos en unos estudios observacionales que tienen limitaciones metodológicas. Entonces uno dirá, bueno, pero entonces, ¿por qué me dice qué es lo que hay que hacer? Pero la evidencia no es sólida. O sea, que si yo llevo una investigación a cabo estricta, podría cambiar esa recomendación. Entonces yo te diría, bueno, en el sentido estricto, eso es lo que quiere decir. Que si vos tienes investigaciones de mejor calidad, puede que la recomendación cambie. Pero, Alejo, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista ético, ¿a vos cómo se te ocurre que yo puedo poner a prueba a alguien que no tenga conocimientos y le diga, esa persona puede estar en paro, o tener una persona potencialmente en paro cardíaco y a unos ponerlos a que toque el pulso y dé compresiones y a otros a que no toque el pulso y dé compresiones? Desde el punto de vista metodológico, ¿cómo lo hago? Plantea unas dificultades. Entonces la guía dice, mire, alguien que no sepa tocar el pulso, muy probablemente se va a demorar más, no va a estar seguro y va a perder tiempo valioso. Entonces, revisaron 4 estudios observacionales donde se reportaban desenlaces de seguridad. Ellos decían, ¿cuál es el riesgo si yo le doy compresiones a una persona que no esté en parada cardíaca? Y dice, hombre, la probabilidad de que yo tenga cualquier tipo de complicación es menor al 10%. El 8% de las veces encontraron que les dolía el sitio donde le daban las compresiones sin fractura. 1,7% de las veces se fracturaban las costillas. Rhabdomiólisis en menos de 0,3%. Y en ninguno de esos estudios observacionales se describieron lesiones de las vísceras intratorácicas, ni corazón ni pulmones. Entonces ellos dicen, mire, la posibilidad de una lesión significativa es muy bajita si yo le doy compresiones a alguien que no está en parada cardíaca. Y eso cambió en los últimos años, Jairo, porque antes del 2010 se decía que si se le hacía compresiones a una persona que no estaba en parada cardíaca, se podría generar una arritmia o se podría generar algún problema mecánico cardíaco que luego se desestimó. Y es por esta razón que incluso después de dar una descarga, independientemente del ritmo al que salga el paciente, hay que reiniciar las compresiones, y bien pudo haber cambiado el ritmo. Bueno, y esa recomendación la vamos a ver más adelante, por qué sale. Pero volviendo a esta, Alejo, entonces ellos dicen, mire, la posibilidad de generar un daño en alguien que no esté en paro es bajita. Ahora, ¿qué tan grave es no darle compresiones a una persona que sí está en parada cardíaca?
Entonces ellos, tomando en perspectiva riesgo-beneficio, dicen, para alguien que sea un reanimador LEGO, es mejor decirle que todas las personas que no respondan, todas las personas que no respiren o que respiren de forma anormal, las asuman en parada cardíaca, porque con certeza no se nos va a escapar nadie que esté en paro y le vamos a dar compresiones. Y no importa si el paciente no está en parada cardíaca, pues la posibilidad de generarle un daño con las compresiones es muy bajita. Entonces no sé si estoy siendo claro con ustedes en el por qué ellos dicen, por favor háganlos, es una recomendación fuerte, pero basan la recomendación en un nivel de evidencia que es limitado. Además, dicen, mire, es que detectar una respiración agónica teóricamente es una cosa muy sencilla, pero en la vida real no es tan sencilla. Y el problema es que en las paradas cardíacas extrahospitalarias, 40-60% de los pacientes hacen respiración agónica los primeros 2 o 3 minutos que están en paro cardíaco. Entonces un reanimador no experimentado puede interpretar esto como una respiración dificultosa y no empezar con presiones. Entonces la guía nos dice, reanimadores legos, si el paciente no responde y no respira o no responde y tiene una respiración no efectiva, asúmalo en parada cardíaca. Y cuando hablamos de los reanimadores que hacen parte, que son trabajadores de la salud, los estudios observacionales nos han mostrado que combinar la evaluación de la respiración con el pulso durante los 10 segundos sea superior a solo evaluar el pulso. Entonces, a fines prácticos, la guía dice, para una persona entrenada, solamente verificar el pulso durante 10 segundos. Y si usted no tiene certeza de que la persona tiene pulso, asuma que está en parada cardíaca. Muy bien. Una vez hemos diagnosticado la parada cardíaca, entonces la guía nos dice, bueno, ¿qué hacemos? Alejo, contame, ¿qué dice para el primer respondiente la guía? Para lo que se denomina el reanimador LEGO, entonces el reanimador LEGO debería iniciar solo con presiones torácicas. No se le dan más responsabilidades, no se le dan más tareas. Inicie solo con presiones torácicas. Y la guía nos dice, esta es una clase de recomendación 1, o sea, es fuerte a favor. Y basa la recomendación en un nivel de evidencia B, o sea, evidencia moderada. Pero es un B, no R, porque no utiliza estudios aleatorizados controlados, sino utiliza estudios no aleatorizados y estudios observacionales de muy buena calidad. Y nos dice, todos los reanimadores deben iniciar con presiones. ¿Por qué? Pues hombre, porque es mucho más fácil para el reanimador solamente seguir el comando de las compresiones y porque los japoneses, en un estudio nacional en el cual le enseñaron a todos los reanimadores legos, cuando usted asuma que el paciente está en parada cardíaca porque no respira, porque no se mueve, dele compresiones. Eso fue lo único que les demostró a ellos aumentar la supervivencia con mejor desenlace neurológico. Y fue solamente esa intervención. Y porque, hombre, para todos los que nos hemos enfrentado a tener que ventilar a un paciente, sabemos lo retador que es y que se vuelve una cosa abrumadora explicarle a una persona que no sabe, a un reanimador LEGO, a dar compresiones y además tener que ventilar. Alejo, la guía sigue. Antes de yo dar compresiones en el escenario prehospitalario como un reanimador LEGO, ¿qué debo hacer? Bueno, es muy importante que se active la respuesta a emergencias, especialmente si el reanimador está solo. Sin entrar mucho en detalle, porque la activación del sistema de emergencias tiene tanto de amplio como de extenso, quizás ese es uno de los principios fundamentales. Bueno, y mira, y la guía dice, esto es una clase de recomendación 1, o sea, fuerte a favor, y el nivel de la evidencia es C con datos limitados porque viene de estudios observacionales que tienen problemas metodológicos. Es muy evidente, si vos no pedís ayuda en el escenario prehospitalario, estás solo, te va a ir peor, te vas a cansar, no vas a tener disponible el desfibrilador para la terapia de electricidad en los que lo necesiten. Mira, aquí sucede algo muy, muy interesante con la siguiente recomendación de la guía y dice, ahora, si usted tiene reanimadores en el escenario prehospitalario que son entrenados, no trabajadores de salud, sino reanimadores entrenados, y ellos saben ventilar, tienen los implementos para ventilar, es
recomendable que reanimen dando compresiones y ventilaciones. Y dicen es una recomendación 2A, o sea, una recomendación moderada a favor. Y basan la recomendación en un nivel de evidencia C con datos limitados. Entonces uno dirá, pero ¿cómo así? Bueno, pues la razón es muy sencilla. La guía dice, mire, ¿por qué no le damos una recomendación 1? No le damos una recomendación 1 por lo que ya les dijimos. Es que ventilar no es fácil. Si la ventilación le representa a ese reanimador Lego mucho más esfuerzo, mucho más dudas, mucho más tiempo para empezar a comprimir, pues no comprima de ventilaciones. Si a pesar de ventilar usted es capaz de dar las compresiones como deben ser, y usted sabe, pues de compresiones y ventilaciones. ¿Me hago entender, Alejo? Absolutamente. Estoy siendo claro. Absolutamente. Y por eso nosotros en los programas de entrenamiento no le enseñamos a alguien a que dé ventilaciones con presión positiva mientras comprime si se encuentra solo. Le enseñamos al personal de salud a que lo haga. Uno se encarga de ventilar y otro de comprimir. Y cuando se encuentra solo, quizás la única forma que debería utilizar es considerar el uso de una mascarilla con filtro unidireccional, porque es una destreza, se supone que en teoría un poco más sencilla. Bueno, Alejo, ¿y qué dice la guía de cuando diagnosticamos la parada cardíaca por un personal de la salud? ¿Qué hay que hacer? Bueno, cuando el personal de salud se encarga o se da cuenta del paro cardíaco, si se encuentra solo, debería iniciar compresiones torácicas y podría considerar también ventilar el paciente, pero es una consideración que solamente, o esa decisión la puede tomar solamente el profesional si está dispuesto a no hacerlo. Entonces, la guía dice, mire, es una recomendación clase 1, que si el trabajador está solo, empieza a reanimar dando compresiones. Y como vos lo mencionas, puede ventilar si así lo considera y tiene con qué. Y la recomendación, la clase de recomendación es 1 y el nivel de la recomendación es C, con datos limitados. Aquí pasa algo muy curioso, Alejín, y es vos que has sido profesor hace tantos años en reanimación, con certeza a vos te tocó el cambio, ¿cierto? Cuando todos los pacientes los atendíamos con la mnemotecnia A, B, C. Y luego nos cambiamos para C a B en la parada cardíaca. ¿Por qué sucede eso? Mire, porque esto es muy difícil de probarlo en humanos y por eso la recomendación es C. Porque lo hicieron en maniquís, porque fueron estudios observacionales en los que demostraron que iniciar con compresiones en vez de iniciar con ventilaciones hacía que fuese más rápido empezar a comprimir primero al paciente, eso es muy lógico. Disminuía el tiempo en el que el paciente estaba sin perfusión cerebral, aumentaba la posibilidad de salir de la parada cardíaca y de tener mejor desenlace neurológico. Y uno dice, esto es muy obvio, pero esto no era así hace 15 años. Pero les voy a dejar la tarea a los oyentes, y es que todo arrancó con la iniciativa de Hands-on CPR y los estudios que se hicieron, incluso observacionales y en maniquí, se hicieron después de la recomendación. Y era porque había un problema de salud pública, Jairo. La gente no se atrevía a iniciar el RCP porque no estaba dispuesta a darle respiración boca a boca a nadie. Entonces la gente prefería más bien no iniciar el RCP porque ustedes saben que cuando se llevan a cabo las guías, la gente se las aprende a rajatabla, mal o bien aprendidas, pero hace lo que le enseñan y consideran que es inconcebible hacer una cosa diferente a la que les enseñaron. Entonces la gente no iniciaba solamente compresiones y eso tuvo que cambiar para que mucha gente se viera beneficiada por lo menos por ese hands-on CPR. Entendido. Muy bien. Bueno, sigamos hablando de otras recomendaciones que previamente hemos seleccionado para ustedes para que podamos entender de lo que estamos hablando y hablemos de cosas más de logística en la reanimación. Cómo nos posicionamos, dónde nos posicionamos y cómo vamos a dar las compresiones. Entonces, aquí aparece la primera recomendación de expertos y es la famosa, bueno, ¿qué hacer si el lugar donde mi paciente hizo paro cardíaco no es seguro, Alejo? Evidentemente, si el lugar no es seguro, no es un lugar apropiado para reanimar y quizás no debería ni siquiera iniciar reanimación. Se pasa del principio fundamental que la seguridad es lo primordial para el reanimador y ese es un principio absolutamente importante. Entonces, mira, la guía dice, siempre que sea posible realizar la RCP de alta calidad, de forma segura y de forma efectiva en esa localización, hágalo.
De lo contrario, no lo haga. Mueva al paciente, muévase usted o espere que se controle la situación. Y ellos dicen, esto es una clase de recomendación 1, o sea, es fuerte a favor, pero es una calidad o un nivel de recomendación C, es una recomendación de expertos. Yo te lo voy a poner en contexto, Alejo. ¿Vos crees que sea necesario hacer un estudio en el que yo diga, a unos pacientes los voy a reanimar en medio de la balacera y a los otros no los voy a reanimar en medio de la balacera? A ver, ¿cuál es mejor? Por supuesto que es apenas obvio que si lo haces en una escena segura, no solamente el paciente no va a poder ser reanimado con éxito y es posible que ya no sea solamente un paciente, sino 2 o más. Entonces, para esto no necesitamos estudios, es suficiente con que los expertos en el tema digan, pues lo mejor es no hacerlo si no es seguro, y sí hacerlo si sí es seguro. Hay una cosa que es importante, Jairo, ¿por qué crees? Y la gente dirá, pero eso es muy tonto, hay cosas que son obvias, porque hay que aclarar lo obvio, Jairo, porque es importante que en la guía quede manifiesto lo obvio. Hombre, coloquialmente siempre hemos dicho que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, y porque a las personas les gusta discutir sobre las cosas en el aire. Entonces la guía intenta de alguna forma dejar sedimentadas aquellas recomendaciones que ellos identifican como las más importantes para poder estandarizarnos al momento de reanimar a un paciente. Y porque, hombre, Alejo, no falta el que diga usted por qué no lo reanimó en medio de la carretera sin detener el tráfico. Porque a mucha gente le falta contexto. Hay gente que no se encarga de eso y quizás no puede llegar a entenderlo. Estamos absolutamente de acuerdo y es la razón fundamental por la que incluso hasta el champú trae instrucciones. Otra recomendación, Alejo, para que sigamos en el mismo sendero, la guía nos dice, mire, se sugiere realizar la RCP en una superficie firme con la víctima en posición supina cuando sea posible. Y ellos dicen, esto es una recomendación 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados. ¿Qué quiere decir esto? Que es una recomendación moderada a favor. Alejo, decime, ¿vos qué interpretas de esto? Es apenas claro porque finalmente el paro no ocurre en todos, siempre en el mismo lugar. El paro cardíaco puede ocurrir fuera del hospital, en el piso, en una cama de hospitalización, en una camilla, o puede ocurrir en el hogar mientras la persona está en su cama. Y si eso no se lleva a cabo, probablemente si no se tiene en consideración, pueden llegar a suceder algunos aspectos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que pienso. Yo considero que la tabla para hacer compresiones torácicas es inútil. Y la razón por la que lo considero, pero no he hecho ciencia, no he hecho un estudio y tengo que hacerlo, es que en general no aumenta la superficie de contacto. Entonces yo, por ejemplo, considero que la tabla no funciona, pero tengo que demostrarlo. Y esa es la cuestión. No hay nada que demuestre en estos momentos que comprimir en una superficie con una tabla o sin una tabla sea diferente. Y los datos que hay que son observacionales dice, hombre, el problema es que son muchos tipos de colchón. Entonces, si es un colchón espumoso, no es el mejor para reanimar, pero si es un colchón rígido lo podríamos hacer y parece que no hay diferencias. Por último, algo que se puso de moda en la pandemia era tener a los pacientes pronados, tanto en unidades de cuidado intensivo como en urgencias, el pronado despierto. Entonces la guía nos dice, mire, es una recomendación 2B, que si la víctima no se puede poner en posición supina y está pronado, usted podría darle RCP pronado, especialmente si ese paciente está hospitalizado y tiene un dispositivo avanzado de la vía aérea. La recomendación tiene un nivel de evidencia C con datos limitados. ¿Qué quiere decir esto? Alejín, lo que esto quiere decir es que no hay evidencia suficiente para decir que no se podría dar compresiones en prono. Y es que no lo hacemos ahora con frecuencia. Después de que termina la pandemia, Jairo y yo trabajamos en cuidado intensivo. ¿Cada cuánto te toca pronar un paciente? No, 2 veces desde que acabó la pandemia. Es lo mismo que he visto y no han parado. Esos pacientes no han parado. Y si paran, se considera pues que es final de la vida porque si están pronados, se considera que están en un estado de hipoxemia muy lamentable. Quiero recordarles además que la técnica de compresiones en paciente prono es diferente. No se hace de la misma manera como se hace con las compresiones convencionales. Entonces, para sedimentar esta última recomendación, mire, dice, se podría dar compresiones en prono si el paciente no puede supinarse. Pero ojo que la guía no nos dice, tranquilo, dé compresiones en prono, que es lo mismo.
La forma en la que yo debería interpretar esta información es que en el mejor de los escenarios yo debería intentar supinarlo, siempre que sea posible. Y si no es posible, por la condición de mi paciente, si este paciente está hospitalizado y tiene una vía aérea avanzada, yo podría darle compresiones en prono. Jairo, te invito a que hablemos de calidad de compresiones. Yo soy obsesivo, compulsivo ahora por la calidad de las compresiones y siento que la mayoría de la gente no es consciente de la calidad, porque si hay criterios de calidad de compresiones, se han definido muy bien los criterios de calidad. La mayoría de los trabajos que publicó el doctor Gordon Ewing, muy desafortunadamente, fueron en modelos animales, pero vamos a hablar de calidad de compresiones y vamos a ver si es que realmente estamos haciendo bien hecho lo que se supone que deberíamos hacer mejor y lo que quizás tenga una recomendación un poquito más aceptable. Alejín, excelente. Yo creo que las compresiones es la intervención más importante al momento de darle RCP a un paciente y por la cual existen las famosas características de las compresiones de alto rendimiento y que todos somos capaces de recitar de pe a pa. El problema de las compresiones de alta calidad es que yo no puedo evaluar las intervenciones por separado. Ha sido tremendamente difícil saber si el éxito de las compresiones de alta calidad es por la frecuencia, es por la profundidad, es por la posición, es porque permito el retroceso elástico del tórax, es porque disminuyo las pausas innecesarias o inclusive la forma en la que las relaciono con las ventilaciones. Pero entonces, hablemos de qué dicen las guías. Eso es un aspecto clave, Jairo, y hoy por hoy ese circuito que se denomina circuito ENASA, que es evaluar los parámetros de velocidad, profundidad, retorno del tórax y al final algo que se llama la fracción de compresiones torácicas, es muy importante y si se logra hacer de forma cuantitativa, mejor las posibilidades. Pero hay cosas que nosotros sabemos. Cada vez que comprimimos, pues evidentemente vamos a generar algo de expulsión de sangre desde las cámaras, pero también es muy importante el retroceso, porque el retroceso permite el llenado de las coronarias, pero más allá del mecanismo de soporte de vida, pues vamos a ver qué dice la evidencia, vamos a revisarlo. Perfecto, entonces, cuando hablamos de compresiones, dice, mire, recomendación 1, una recomendación fuerte a favor. Las pausas antes y después de las descargas deben ser lo más corto posibles para reiniciar las compresiones. Y es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia C. Ya vamos a hablar sobre eso. Número 2, dice, otra recomendación fuerte y es el tiempo para verificar el pulso de mi paciente debe ser menor a 10 segundos. Y en menos de 10 segundos, si no tiene pulso, debo reiniciar las compresiones y el nivel de la evidencia es C. Si tengo 2 reanimadores, debo cambiar de reanimador cada 2 minutos para prevenir que la calidad de las compresiones disminuya. Esto es una recomendación 2A, o sea, moderada a favor, y tiene un nivel de evidencia BR, o sea, es una calidad moderada y que se fundamenta en ensayos aleatorizados, controlados de moderada calidad. Otra recomendación, inmediatamente después de dar la descarga hay que reiniciar las compresiones sin verificar el pulso. Es una recomendación 2A con un nivel de evidencia B. En los adultos debemos detener las compresiones para dar 2 ventilaciones y cada ventilación debe durar 1 segundo. Es una recomendación 2A con un nivel de evidencia C. Y por último, la fracción de compresión torácica debe ser por lo menos del 60%. Es una recomendación 2B con un nivel de evidencia C. Por eso es que discutimos siempre. Entonces, basado en un estudio de muy mala calidad. Pues, sí, Alejo, la mayoría de la evidencia viene de estudios observacionales con datos limitados o de ensayos clínicos aleatorizados, pero de moderada calidad. pero yo te quiero contar una cosa. Hace más o menos 15 años era solamente 1 minuto de RCP. Eso deja de manifiesto que es muy probable que la gente se canse. En lo que he observado, eso es la observación del Jairo, en el proceso educativo, el promedio más o menos de agotamiento durante las compresiones lo he podido observar más o menos después del minuto y 10 o minuto 20, no solamente en escenarios de práctica, sino que lo hemos podido observar en la unidad de cuidado intensivo, donde tenemos reanimación con capnografía o con una línea arterial, donde uno empieza a ver que los valores empiezan a
a decaer. Pero también se logra observar que las primeras compresiones suelen ser de no tan buena calidad como consecuencia de un inicio rápido y una falta de retorno o permitir que el tórax regrese a la posición natural, normal o neutral. Mira, Alejo, pues entonces hablemos de qué dicen los datos. Mira, la profundidad de las compresiones empieza a disminuir después de 90 segundos y de 90 a 120 segundos, más allá de ese tiempo, la profundidad baja. No pasa lo mismo con la velocidad del corazón. Pero si yo estoy dando unas compresiones buenas, la profundidad de las compresiones baja después de los 2 minutos. Una razón para cambiar. Número 2. Se demuestra fatiga en el reanimador después de 60 segundos de estar dando compresiones de alta calidad. Y para esa persona es más difícil mantener compresiones de alta calidad. Y se ha demostrado que rotar, que cambiar al compresor cada 2 minutos es la intervención más efectiva para evitar que la calidad de las compresiones caiga. Y es por eso que antes cambiábamos cada minuto y luego la recomendación dijo, bueno, pues hasta 2 minutos parece que es el mejor equilibrio para evitar que disminuya la calidad de las compresiones. Me preocupa el valor de la fracción de compresiones torácicas tan baja. Me preocupa, pero es lo que hay. Yo no puedo discutirlo porque la evidencia que se hizo en el 2015 a partir de una revisión sistemática reportó una heterogeneidad muy importante en los estudios y no hubo estudios de mejor calidad. Uno creería que es obvio de toda obviedad que si yo tengo mejor fracción de compresiones torácicas voy a tener mejores resultados, pero te voy a dar un dato importante, Jairo. Uno puede hacer FCTs muy altas o fracciones de compresiones muy altas con compresiones de muy mala calidad. Alejini, mira que la recomendación que dice que la FCT debe ser de por lo menos 60% es 2B. Entonces tú dices una recomendación débil a favor. ¿Por qué? ¿Y por qué la evidencia, la calidad de la evidencia C? Pues resulta que hubo 2 estudios en los que FCTs de 80 y 90% se asociaron con menores posibilidades de sobrevivir. ¿Qué decía el análisis de los investigadores? Mire, es que aquí nos enfrascamos, fue en dar compresiones la mayor parte del tiempo, pero se nos olvidó desfibrilar. No manejamos la vía aérea y en algunos pacientes no pusimos los medicamentos que la guía dice. Entonces es un llamado al decir, o el por qué la guía plantea un 60%, que es un valor que parecería bajo. Mano, porque más allá de solo dar compresiones, es la combinación de las intervenciones lo que en últimas termina impactando la posibilidad de que mi paciente sobreviva. Entonces los datos dicen, parecería que mayores tasas de FCT son mejores para lograr un retorno a la circulación espontánea, siempre y cuando yo no comprometa otras intervenciones, como ventilar, o sea, mantener la vía aérea, como poner medicamentos cuando tengo indicación y, más importante, desfibrilar al paciente, que hay que desfibrilar. Pero entonces hay una cosa que dejar clara, Jairo, y tú sabes mucho más de números que yo, pero les voy a volver a recordar a la audiencia que es FCT, ese número que tanto hablamos. La FCT es el porcentaje del tiempo durante el paro cardíaco que estuvimos haciendo compresiones torácicas. O sea, que en un paro que haya durado 10 minutos, deberíamos haber estado de esos 10 minutos, al menos 6 minutos haciendo compresiones en todo ese periodo de tiempo. Pero yo también te voy a contar una cosa, Jairo, es que la FCT variará mucho en virtud a cuánto tiempo dura el paro, porque evidentemente hay pausas que son inevitables, pausas para desfibrilar, pausas para cambiar de reanimador, y esas pausas se van a ver menos pronunciadas con paradas cardíacas un poco más prolongadas. Entonces yo pienso que desde el punto de vista estadístico quizás sea necesario luego hacer algo de corrección, porque yo no puedo comparar la FCT de un paro de 20 minutos a la FCT de un paro de 2 minutos o 3 minutos. Con otra cosa, que es un problema que reconocemos. Yo no sé qué pensás, no nos podemos profundizar porque tenemos mucho de qué hablar, pero yo siempre pienso que en la mayoría de los escenarios los 2 o 3 minutos iniciales del paro cardíaco están perdidos, porque no se suele empezar a registrar el paro cardíaco desde el momento mismo en el que el paciente precisamente para y se inician las maniobras de reanimación. Sí, definitivamente, y eso es lo que más castiga todas las recomendaciones que estamos hablando, Alejo, y es que todo el mundo lo hace de forma diferente, todo el mundo lo mide de forma diferente, y por esa razón cuando metemos peras con manzanas no nos sale un buen resultado. Lo que vos decís es cierto y no lo podemos descuidar.
El tiempo que nos demoremos en iniciar a dar compresiones va a impactar el desenlace de mis pacientes, así como el tiempo que yo me demore en realizar las intervenciones más importantes. Alejín, siguiente parámetro de la compresión de alta calidad, la profundidad. ¿Qué dice la guía? Las guías dicen que la profundidad de las compresiones debería ser de al menos 2 pulgadas o 5 centímetros, que hay que tratar de evitar las compresiones que sean mucho más profundas y que excedan los 6 centímetros o las 2.4 pulgadas. Bueno, entonces, ¿de dónde sale esta recomendación? Es una recomendación fuerte a favor con un nivel de evidencia B, o sea, una evidencia moderada. Pues mira, muy sencillo, compararon comprimir 5 centímetros versus 4 centímetros y se dieron cuenta que si comprimíamos 5 centímetros aumentaban los mejores desenlaces. Los pacientes sobrevivían más y cuando los desfibrilábamos les iba mejor. Ojo, que más allá de 6 centímetros nunca compararon, pero en modelos animales se demostró que si vos comprimes más de 6 centímetros, la posibilidad que a la velocidad a la que estamos dando compresiones podamos lograr que el tórax reexpanda es más bajito. Entonces, cuando das compresiones más profundas, hay menos retroceso elástico de los pulmones, del tórax, la velocidad no la alcanzas, te cansas más y parecería que no hay diferencias. Así que ese aspecto es fundamental porque lo que se encuentra en todos los grupos poblacionales es que las compresiones van a una velocidad generalmente mayor a 120, que no permiten la reexpansión, que no permiten la profundidad y que precisamente en ese concepto de que las compresiones de alta calidad tienen que tener todas las características antes mencionadas, se terminan haciendo compresiones muy, muy malas. Sobre todo porque a uno le dicen comprima fuerte y rápido, y el rápido quizás necesita un punto superior. Si mal no recuerdo, cuando estuve leyendo los límites superiores, el límite superior estaba en 126. Les quiero contar a todos, incluso que Jairo tenía una costumbre muy interesante cuando trabajamos en la misma unidad de cuidado intensivo, y es que Jairo sí usaba un metrónomo de forma muy, muy, muy disciplinada. Y yo no lo hago, pero debería. Y cuando usaba su metrónomo lo utilizaba a una frecuencia de 110, porque la frecuencia de 110 se relaciona mucho mejor con un parámetro medio. Una frecuencia de 100 puedes llegar o puedes tener valores por debajo y una de 120 puedes tener valores por encima, mientras que con 110 podrías llegar incluso a tener mejores posibilidades. Y sin embargo, y pese a ello, no estoy absolutamente seguro que esto cambie las cosas. Yo sé que en entrenamiento, yo sé que en escenarios de práctica, el uso de un metrónomo da mejores resultados, pero yo no estoy seguro si en la práctica clínica esto mejore los desenlaces para los pacientes. Bueno, y entonces ese número mágico, ¿de dónde sale? Porque es que la guía nos dice, mire, es una recomendación 2A, o sea, es una recomendación moderada a favor, que deberíamos dar compresiones a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. Y el nivel de evidencia es moderado, B, no R, o sea, ensayos observacionales de una calidad aceptable. Mano, pues mira, ¿cómo es el raciocinio con el que la guía llevó a cabo esa recomendación? De 3 estudios observacionales en los que se evaluaba específicamente el componente de la velocidad, los resultados fueron inconsistentes, pero 3 de ellos les llamó la atención al grupo y se dieron cuenta que había una asociación entre mayor velocidad de compresiones y desenlaces. Entonces se dieron cuenta que comprimir 80 versus 100 era mejor 100. Que comprimir 100 versus 120 parecería ser mejor. Y que 120 versus 140 parecería ser mejor. Esto a grosso modo. Pero cuando se fueron a ver los datos y ajustan, se dan cuenta, hermano, que comprimir 100 o 120 es lo mismo en cuanto a desenlaces de éxito, de supervivencia. Pero cuando comparaban 120 con frecuencias más altas, se daban cuenta que la profundidad era menor, que los reanimadores se cansaban más y que era mucho más difícil mantener el ritmo durante el tiempo que durara la reanimación, 2, 4, 5, 6, 7, 8 minutos. Entonces dijeron, parece más razonable mantener una velocidad entre 100 y 120 compresiones por minuto para evitar que se fatigue, para alcanzar la profundidad ideal y que ojalá dure los 2 minutos las compresiones.
Muy bien, entonces ya nos queda absolutamente claro por qué la velocidad no es un valor arbitrario, por qué la profundidad no es un valor arbitrario, por qué permitir que el tórax se reexpanda no es un valor arbitrario y que por supuesto la fracción de compresiones torácicas tampoco es un valor arbitrario y que se tiene que interpretar desde muchos aspectos. Bueno, de la reexpansión entonces, que finalmente es el último parámetro del que nos falta hacer una breve mención. La evidencia dice que los pacientes se pueden beneficiar si permitimos que entre compresión y compresión el tórax regrese completamente. ¿Sabes qué, Jairo? A mí me decepciona mucho porque siento que el nivel de evidencia no es lo suficientemente fuerte para lo que me imagino que es de importante, o sea, para la importancia que le doy a liberar las compresiones y porque además en esa postura para hacer compresiones quizás sea uno de los aspectos no tenidos muy en cuenta. Es decir, la gente se preocupa mucho por la velocidad, la gente se suele preocupar de manera importante por la profundidad, pero siento y percibo que poco o nada por liberar o permitir la reexpansión. Alejandro, desde el punto de vista biológico lo tenemos muy claro. Es que si yo no permito que el tórax se reexpanda, la presión dentro del tórax es más alta. Si la presión dentro del tórax es más alta, pues el retorno venoso es más bajito y la perfusión coronaria es más bajita. O sea, en últimas, un corazón que está en parada cardíaca lo estoy castigando para que tenga la forma de salir de la parada cardíaca. Pero es que resulta que de las revisiones que hace ILCOR, de los estudios, todos los datos son inconsistentes. Entre cómo permito que el tórax se reexpanda y la supervivencia. Y solamente un estudio encontró que reexpansiones torácicas más rápidas se asociaban con mejoría en la supervivencia. Pero es que el problema, Alejo, es la pregunta del mundo es, esa evidencia me está diciendo que es por yo permitir reexpandir el tórax. Y de hecho, la reexpansión no solamente se mide en términos de la capacidad de que eso ocurra, sino en la velocidad en la que se reexpande el tórax, la velocidad. Y eso es lo que le da la puerta entra a dispositivos como las bombas de descompresión activa. E incluso ustedes han visto que la punta del brazo del Lucas también tiene un sistema de vacío para permitir que haya una reexpansión activa, precisamente basados en ese tipo de estudios. Y se han inventado unas relaciones, hermano. Y la guía lo habla, yo por lo menos esa recomendación no la tenía en cuenta y se refiere al ciclo, ayúdame a traducirlo, CPR Duty Cycle, se dice así, y traduce algo así como el ciclo de trabajo de la RCP. Y lo que dice es, hombre, la relación entre el tiempo que yo estoy comprimiendo y el tiempo que estoy permitiendo que el tórax reexpanda, idealmente debería ser 50%. Con datos y con estudios observacionales que dicen que relaciones más bajitas favorecen el retorno a circulación espontánea. Y es que es algo que desde el punto de vista fisiológico tiene mucho sentido. ¿Qué es más largo en nuestro ciclo cardíaco? ¿La sístole o la diástole? Bueno, finalmente nosotros necesitamos siempre tener una diástole lo suficientemente larga que permita el llenado de las coronarias. Y es precisamente que cuando acortamos la diástole, por ejemplo en las taquicardias, los pacientes pueden tener ese mismatch, esa pérdida o esa capacidad, o más bien esa pérdida de perfusión que configura un infarto tipo 2, porque no se pueden perfundir muy bien las coronarias. Necesitamos una diástole lo suficientemente amplia para ese propósito. Entonces, desde el punto de vista biológico tiene sentido, ¿cierto? Tiempos de compresiones más cortos que de relajación, pero las investigaciones no han mostrado un valor óptimo. Por ahora, pues buscamos 50%, 50 comprimiendo y 50 relajando. Y que no es práctico, Jairo, porque cuando nosotros le estamos enseñando a la gran cantidad del mundo, la gente tiene que hacer compresiones manuales. Les queremos recordar que estamos hablando de recomendaciones que se hacen en Norteamérica y para Norteamérica, pero que las usamos en todos los países donde nos están escuchando, en México, en Chile, en Ecuador, en Puerto Rico. Estamos utilizando estas mismas recomendaciones. Ahora, con una diferencia sustancial, y es que nosotros en el resto del mundo no contamos con dispositivos mecánicos de compresiones de forma tan disponible como los países del primer mundo. Muy bien, Alejín, quiero que en términos de lo de compresiones hablemos de dos cositas que casi no hacemos y son dispositivos para retroalimentar en tiempo real las compresiones
y variables fisiológicas o parámetros fisiológicos que yo puedo utilizar para asegurarme que mi reanimación o que mi compresión está siendo efectiva. ¿Vos qué sabes de los retroalimentadores audiovisuales para las compresiones? Bueno, hay varios tipos de equipos de retroalimentación, incluso a veces los desfibriladores lo traen consigo. Modelos como los modelos de Sol, el X-Series y en general los de Sol tienen un dispositivo de retroalimentación. Philips traía un dispositivo que era de la Erdal, que era el CPR Meter 1, y hay otro que es el CPR Meter 2, que también es un dispositivo que mide todas las variables. El CPR Meter 2 no tiene metrónomo, no suena. Y las recomendaciones dicen que podría ser razonable que se utilicen dispositivos que provean feedback de forma audiovisual, ya sea visual o auditiva. En el caso del Meter es visual durante la RCP para optimizar el desempeño durante la RCP. No sé muy bien, yo sé que el nivel de evidencia no es muy alto tampoco, no es una recomendación con un nivel de evidencia descrestante tampoco. Mano, hay un RCT donde dijo que utilizar esos dispositivos de retroalimentación aumentó la posibilidad de supervivencia de la alta hospitalaria en un 25%. ¿Por qué? Pues porque nos retroalimentaba profundidad de las compresiones y retroceso torácico. No mostró que generaran daño. Y ante la evidencia pues, de un efecto clínico, pues la guía dice, si usted lo tiene disponible, pues úselo. Pero le da una recomendación 2B. Bueno, las otras dos formas de verificar la calidad de las compresiones se basan en la posibilidad de determinar el CO2 expirado y en la posibilidad de evaluar en el paciente que tiene una línea arterial la presión arterial diastólica en la línea arterial. Quizás la capnografía sí está un poco más disponible, pero la disponibilidad de una línea arterial sí se limita a unidades de cuidado intensivo, traslado de pacientes en condición crítica, pues cuando se hace traslado de pacientes de unidades de cuidado intensivo a unidades de cuidado intensivo y pacientes en cirugía que son invadidos, que se les quiere establecer presión arterial invasiva. Así que quizás no sea la herramienta más común para evaluar la calidad de las compresiones torácicas. ¿Qué hay de eso, Jairo? ¿Cuál es la evidencia de este tipo de determinación de calidad de compresión? Bueno, una de las revisiones sistemáticas más grandes realizadas fue en el 2018, en el que intentaban ver si el CO2 expirado servía como un factor pronóstico de retorno a circulación espontánea. Entonces, en general, la conclusión es, hay demasiada variabilidad en los puntos de corte. Pero ¿en qué es consistente la literatura? Que un CO2 expirado menor a 10 milímetros de mercurio se asocia con peor desenlace. Y que tener CO2 expirados mayor a 20 es un predictor favorable de retorno a circulación espontánea. Si lo comparamos con 10, pero no quiere decir que 20 sea el valor ideal. 20, 30... Solamente sabemos que 20 versus 10 le va mejor a los que tienen 20. Y que el aumento súbito del valor del CO2 indica retorno a la circulación espontánea, que es mayor a 40. Esto en el paciente que está intubado. Por supuesto. Si tu paciente no está intubado, los valores no existen. Los valores no son confiables. Por lo menos la evidencia no lo respalda. Y hay otra cosa que la gente debería revisar cuando está enseñando el uso de CO2. Jairo, te quiero contar que existen dos técnicas para determinar el CO2 en el paciente. Hay un dispositivo, una técnica que se llama MindStream. Mind es central, es decir, el sensor se encuentra muy cerca al tubo endotraqueal, entonces los valores no tienen mucho delay, no tienen mucho retraso. La mayoría de los equipos que nosotros hemos visto que tiene una manguerita larga que va hasta el monitor, se llaman SideStream. Y en el equipo SideStream hay diferencias fundamentales. Entonces eso hay que tenerlo en consideración también para el retorno a la circulación espontánea, porque generalmente lo que estás viendo en el monitor tiene algunas ventilaciones de retraso. Entendido. Y por último, vos hablabas de la línea arterial y de ver la presión diastólica. Utilizar la monitorización de la presión diastólica se ha asociado con mayor retorno a circulación espontánea. El problema, hermano, es que en los humanos no hay casi información, no hay un valor meta de presión diastólica. ¿Cuál es el que nosotros utilizamos, Alejo? La presión diastólica. La presión diastólica de 30 es la que hemos solido utilizar. 30, 40. Sí, señor, cuenta.
Tú te acuerdas que para que una línea arterial dé un valor apropiado hay una cosa que se llama el punto flebostático. Y cuando los pacientes los acostamos en decúbito supino para reanimarlos, se pierde el punto flebostático y generalmente las líneas arteriales habitualmente en parada cardíaca no suelen ser tan confiables como en el paciente que no está, por supuesto, en parada cardíaca. Y el segundo punto es que la mayoría de los estudios son en animales. En humanos no tenemos estudios de línea arterial en parada cardíaca. Cierto, es que primero, el primer problema que se plantea es, pues yo poner una línea para atender un paro. O sea, esperar que mi paciente haga paro. ¿Cómo lo llevo a parada cardíaca para ver si le estoy dando compresiones? Y cómo comparo pacientes en los que alcanzo presiones diastólicas más bajitas versus presiones diastólicas más altas de forma artificial. O sea, yo cómo expongo a un paciente a una intervención que asumo que es perjudicial, o sea, dar compresiones con menos fuerza. ¿Me hago entender, Alejo? Absolutamente. Hasta este punto hemos hablado de aspectos muy, muy importantes que se basan en soporte vital básico, soporte vital avanzado, pero sobre compresiones y sobre la dinámica de compresiones para quienes hacen un tipo de intervención u otra. Entonces, como este podcast es un podcast que definitivamente tiene un impacto brutal, los voy a invitar a que vamos a una segunda parte, donde vamos a hablar de terapia eléctrica, de vía aérea, de farmacología y espero que no se despeguen porque vamos a seguir hablando precisamente del rigor para que nos demos cuenta si es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien hecho. Entonces, Jairo, por favor, me encantaría que invitaras a la gente y les contaras por qué es importante seguir el hilo para este segundo, incluso un tercero, no estamos seguros. La evidencia es quizás el aspecto más importante y vamos a tratar de agotarla toda. Hombre, yo sé que para algunos esto puede haber sido muchísima información, pero no quiero que perdamos el foco de lo que queríamos transmitirles. Ojo, las recomendaciones de las guías no se fundamentan en el nivel de evidencia al que estamos acostumbrados. Las recomendaciones tienen una razón de ser y es muy interesante el conocer por qué la razón de ser. La guía, como su nombre lo indica, es una guía y debemos pues, utilizarla para intentar estandarizarnos, pero sabemos que no todas las cosas surgen de evidencia sólida. Así que, amigos de Emergency Medical Training, los esperamos en nuestro próximo capítulo de EMT Podcast para que hablemos de toda la evidencia y todo el detalle de la evidencia y esta vez más dirigido a soporte vital avanzado. EMT, el poder de salvar vidas.